La comunidad cristiana Sion, donde vive el amor. Donde vive el amor. Ministerio Internacional fundado desde 1964, presenta la Palabra de Dios. Un mensaje específico y claro, lleno de exhortación, edificación y consuelo para su vida, a través de sus ministros, siervos llenos del Espíritu Santo, con una unción fresca y revelación fundada en las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner nuestras manos en nuestro corazón y vamos a orar al Señor. Repite conmigo, iglesia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido que toques mi corazón, que la persona que entró hoy y la que salga no sea la misma, que tú provoques en mí un avivamiento tal que comparta tu palabra sin temor a todos aquellos que no conocen a tu Hijo. Te doy gracias por la persona que tú usaste para que yo esté hoy aquí. Ahora te pido que tú me uses para que muchos vengan a tus pies a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor. Para ti, Padre. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Vamos a ver un video. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si uno de tus amigos muriera sin conocer a Jesús como su Salvador? ¿Qué tal si él o ella fuese al infierno? ¿Qué tal si un día recibieras una carta desde el más allá? Una carta desde el infierno. Una carta de tu amigo que está en medio de las llamas de eterno tormento. La siguiente presentación es una presentación dramática. Esta carta fue escrita por un joven estudiante de enseñanza media llamado Luis para su amigo David. Aunque David tuvo miles de oportunidades de hablarle a Luis acerca de Jesús, nunca lo hizo. Ellos eran muy buenos amigos, jugaban fútbol juntos, estudiaban juntos, carreteaban juntos. Ellos compartían todo. Pero hay algo que David jamás compartió con Luis. David jamás le contó de su experiencia personal con Jesús. El resto de la historia es simple y triste. Unas cuantas copas de más, un trágico manejar de vuelta a casa, un choque, una carta completa y precisa, una carta desde el infierno. Querido David, he muerto hoy día. Esto es realmente distinto a como yo lo imaginaba, ¿sabes? Yo siempre pensé que al morir uno iba a ir a parar a un lugar oscuro y con neblina. Pero este lugar es muy claro y es tan real, incluso más real que mi vida en la tierra. Puedo pensar, puedo hablar, incluso puedo sentir. Inmediatamente después del accidente, pude sentir como mi espíritu abandonaba mi cuerpo. Fue súper raro, David. Incluso creo que sentí tus gritos diciendo mi nombre, compadre. Debo haber imaginado cosas. Primero, estaba en una larga fila. Era algo así como para registrarse, me imagino. Me preguntaron mi nombre y lo empezaron a buscar en un gran libro al que llamaban el libro de la vida. Buscaron mi nombre, pero no lo encontraron. Y un ángel que estaba parado al lado mío me tomó del brazo y me empezó a arrastrar. Estaba aterrado. Le pregunté a dónde me llevaba, pero no respondió. Le volví a preguntar y finalmente me dijo: solamente los que sus nombres están escritos en el libro de la vida pueden entrar al cielo, y aquellos que no están inscritos son echados al infierno por siempre. Tenía tanto miedo. Luego me dejó en un lugar donde pude pensar. Y ¿sabes en quién pensé? En ti, David. Tú eras cristiano. Me lo dijiste muchas veces, y cuando tocábamos el tema te corrías siempre. Y me preguntó una y otra vez: ¿por qué nunca me dijiste cómo llegar a ser un cristiano?
Decías que eras mi amigo, pero si realmente lo hubieras sido, me hubieras hablado de ese Jesús y de cómo escapar de este horrible lugar y donde voy a ir a parar ahora, al infierno. Puedo sentir mi corazón saltando en el pecho. Los ángeles me van a lanzar al infierno, se acercan por el pasillo. Puedo escuchar sus pasos. Aquí he oído hablar de ese lugar. Lo llaman el lago de fuego. No lo soporto. Estoy aterrado. Los ángeles se acercan. Oh, no, no. Me van a tomar. Puedo sentir el olor del azufre y los gritos. Esto es el fin. Se acercan más y más, más. Mi corazón está lleno de terror, de miedo. Se han echado a las llamas por siempre. Aquí están. Me lanzan al fuego, al dolor, al infierno. David, ¿por qué? ¿Por qué jamás me hablaste acerca de Jesús? Jesús, 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 Jesús. Postdata, desearía que estuvieras aquí. Desearía que estuvieras aquí. Yo desearía que estuvieras aquí. El infierno es real. Y la iglesia debe hablar firmemente de la realidad del infierno, no con la intención de manipular a la gente, sino con la finalidad de mostrarles por medio de la Biblia la realidad de un lugar de tormento eterno que es conocido con la palabra infierno, que viene de la palabra latina infiernus, que significa la parte de abajo, y que en la Biblia la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento con la palabra hebrea Seol, y en el Nuevo Testamento con las palabras griegas Hades, Gena y Tartaros. Entonces, el infierno es una realidad bíblica. Me asombra que hubo una encuesta, la casa encuestadora Gallup en los Estados Unidos hizo una encuesta y reveló que el 65% de las personas no creen en la existencia del infierno. 2 de cada 3 personas no creen en la existencia del infierno. Y el 73% no creen en la existencia del diablo como una persona. ¿Quieres saber qué es lo más asombroso? Que fue una encuesta hecha a miembros de iglesias cristianas. ¿Ok? No fue entre personas que no conocían la Biblia. Simplemente son gente que dicen el infierno no existe y el diablo, bueno, sí, pero no, el diablo, una persona no, así como una persona no. Creen más en los ángeles que en el demonio, que en Satanás mismo, pero no creen en el diablo y no creen en un lugar de tormentos. La realidad en la vida de las personas es que no dicen no creen en el infierno, pues es porque no quieren creer. Es una idea antinatural, sobrenatural e inhumana. Sin embargo, el lugar al que debemos de acudir para saber si existe o no el infierno es, ¿dónde? La palabra de Dios, la Biblia. Exactamente. Debemos de acudir a la Escritura, a la palabra de Dios, y desde ahí discernir si existe o no el infierno. No acudir a las palabras humanas, ni a ideas humanas, ni ninguna otra cosa. Porque créeme, si algo le tengo que reconocer yo al diablo es que es chambeador y creativo. Es muy chambeador, y creativo, de verdad. Si tú crees, de verdad le decía, yo ayer mencionaba con mi esposa cuando reventó mi computadora, yo decía, si tú crees que eso es nuevo, no. ¿Tienes una idea de lo que el diablo pelea el alma de un ser humano? La pelea. ¿Por qué? Porque quiere que se pierda. Para aquellos que creen que el diablo, cuando sea lanzado al lago de fuego, porque está en la tierra, cuando sea lanzado al lago de fuego, va a haber fiesta y pachanga, así como lo vemos ahí con el Pato Donald, Mickey Mouse y todo lo demás. Créeme, no. La Biblia dice que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Va a ser atormentado por los siglos de los siglos. Tú y yo vamos a estar gozando las bodas del Cordero. Vamos a casarnos con el Señor Jesucristo, vamos a disfrutar de la presencia del Señor, y Él va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final de Satanás, hermano. ¿Y cuál es mi final? Pues no hay final, porque cuando yo muera apenas inicia la verdadera vida. Es con el Señor. Algunos creen que el infierno existe
para asustar a los ignorantes o a los débiles. Otros que es una manera de ilustrar que debemos de aprender acerca del castigo. Otros que es para detener el pecado. Otros que es para pagar nuestras culpas, limpiarnos de lo malo y después al final nos vamos a ir al cielo. Pero la Biblia no nos enseña nada de eso. Hay algunas objeciones acerca del infierno venidas desde lo más profundo del corazón del diablo. ¿Por qué me atrevo a hablar así del diablo? A algunos no les gusta ni siquiera mencionarlo, a Satanás. Yo te voy a decir por qué. Porque hoy soy un hijo del rey. Porque yo soy un siervo de Jehová. Porque soy un verdadero atalaya de Dios. Pero te voy a decir una cosa. Hace años fui un gato del diablo. Porque yo era mentiroso. Y el que es mentiroso sirve al padre de la mentira. ¿Por qué? Porque yo era... Piensa en tu cabeza todos los pecados que quieras imaginar. Y yo era esclavo de todo ese tipo de pasiones. Bueno, ok, no, homosexualidad nunca entró en mi vida, pero otro tipo de pasiones sí entraron. Así es que cuando yo creía que mi vida era, yo soy libre porque hago lo que se me pega la gana, soy líder estudiantil, hago lo que quiero, etcétera, etcétera, Cristo llega a mi vida y me enseña que lo que yo llamaba libertad era realmente esclavitud. Yo estaba bajo el yugo del diablo. Así es que desde su mismo corazón puedo decir que Él me odia. Pero es bien correspondido. Es bien correspondido. Nadie me odia en este planeta como el diablo. Y también es correspondido. Pero también digo una cosa, nadie me ama más que mi Dios Todopoderoso, que dio a su Hijo Jesucristo por mí. Y por eso soy libre del yugo de Satanás. Y Satanás ahora está bajo mis pies. Te voy a decir algunos de los argumentos que vienen, Una, a veces le sale lo teólogo al diablo. Es que Dios es amor. ¿Cómo crees que va a existir un infierno? No, hombre, si le sale lo teólogo a este. ¿Por qué no dice Dios es justo y la paga del pecado es muerte? ¿No, verdad? Dice, Dios es bueno. Otra, es una invención de la iglesia motivada por su deseo de controlar las masas. ¡Wow! Esto me sonó como, ¿cómo se llama? El presidente legítimo, no sé qué, algo así por ahí. Me sonó así como un discurso político, pero bueno. El ser humano no es tan malo. Ándale pues, esta está buena. No es justo que se le castigue de esta manera. Hay una canción de Joaquín Sabina que se llama Mi amigo el diablo. Y el diablo está ahí cantando con una persona y diciéndole, no soy tan malo, el viejo de allá arriba es el que nos manipula, pero yo no soy tan malo, tú menos, ¿por qué te va a castigar? ¿Okay? Es irracional, es un castigo extremo. O sea, no puede pasar algo así en la humanidad. Otra, la Biblia no habla nada sobre el infierno, literalmente hablando. Bueno, pues el Señor Jesucristo nos enseñó más acerca del infierno que todos los demás escritores de la Biblia juntos. Existen 162 referencias en el Nuevo Testamento que advierten del infierno. Lo curioso es que la mitad de ellas las pronunció el Señor Jesús. Jesucristo habló 3 veces más del infierno que del cielo. ¿Quieres saber cuáles son los temas de los que más habló Jesucristo? El primer lugar fue el dinero. Es el que más versículos abarca. El tema del dinero. ¿Por qué será, ¿Sabrá de qué pata cojeamos los hombres? No, ¿verdad? El que no lo tiene se afana, se angustia, lo busca, se hace, anda todo turbado, preocupado, etc. Y el que lo tiene se hace ególatra, soberbio, creído, quiere más, no le alcanza y sigue queriendo más. ¿O no? Si miento me dicen, pero bueno. Ese tipo de cosas. Por eso es que Jesús sabe de qué pata cogemos los seres humanos. Y otra cosa es que Jesús sabía mejor que nadie que hay un enemigo, que hay un adversario, que hay un engañador, que hay un asesino, que hay un padre de mentira que se llama Satanás. Jesús dijo, yo lo vi caer. Él lo vio desde su caída y Él lo venció en la cruz del Calvario. Así es que si alguien nos puede revelar la personalidad
de Satanás es Jesucristo. Y si alguien nos puede decir la existencia del infierno, es Jesucristo también. Él dijo del infierno que era el infierno de fuego, el infierno donde el gusano no muere ni el fuego se extingue, el fuego eterno, donde el fuego no se apaga, el horno de fuego, un lugar de tinieblas, un lugar donde el lloro y el crujir de dientes es continuo, etc. Entonces, ante las enseñanzas de Jesús de la existencia del infierno, yo tengo que tomar una de 4 posiciones. Primera posición: Jesús era sincero, pero estaba equivocado en lo que creía. O sea, pobrecito, pobre tipo, era un poco ignorante del tema, no sabía nada de lo que hablaba. Segunda posición: era un impostor y un engañador que quería controlar las masas a través del miedo. Ándale. Otra: que cuando hablaba del infierno lo hacía para que lo entendiéramos de una manera espiritual, no que hablara literalmente de un lugar de tormento. Y nosotros hemos sido los que malinterpretamos sus palabras. Ahora, ¿por qué Jesús insistiría tantas veces en algo que habla supuestamente espiritual? ¿Y por qué da descripciones tan exactas de la personalidad del diablo y del infierno? ¿Por qué? Si fuera algo espiritual. Entonces, tienes 4 opciones, las 3 primeras que te mencioné, o que lo que Jesús dijo es verdad. Y si lo que Jesús dijo es verdad, entonces el infierno es literal. O sea, no es algo que te imagines, no es algo que tú interpretes como quieras, es algo que existe, quieras o no, existe. Debemos revalorar nuestra vida en el amor de Dios y en su santidad. Y que la severidad del castigo indica la gravedad de las consecuencias del pecado. Tomemos en cuenta esto, hermanos. Todas las cartas de Pablo tocan el tema del infierno, solamente una no. De los 1850 versículos que registran en la Biblia las palabras de Jesús, 13% corresponden al tema del infierno y del juicio. De las más de 40 parábolas pronunciadas por Jesús, la mitad hablan del juicio sobre el pecado. Sorprendentemente, hasta en el Sermón del Monte contiene palabras más directas de Jesús acerca del infierno. Nadie habló más acerca del infierno y del diablo que Jesús, porque sabía que había un engañador aquí en el mundo que te iba a decir: no es tan malo, no, Dios es bueno, no pasa nada, al final te va a perdonar. Y ¿sabes qué, hermano? Quiero decirte esto: eso es una vil mentira. Vil mentira. Llámalo como quieras. Quiero que en este momento venga a tu mente gente cercana a ti, ¿de acuerdo? Mamá, papá, abuelos, tíos, vecinos, amigos, novio, novia. Piensa en gente, trabajadores, compañeros de trabajo, no lo sé. ¿Sabes qué dice la Biblia exactamente? ¿Qué va a pasar con ellos si mueren ahorita sin Cristo? A mí. Si tú compartes el evangelio, felicidades, hermano. Pero si no lo has compartido, entonces arrepiéntete, porque eso es un pecado. Hay pecados de pensamiento, palabra, obra y si Jesús dio la orden de id y hacer discípulos, y yo no cumplo con el mandato de Jesús, estoy pecando, porque estoy desobedeciendo. ¿Y todo por qué? Por temor a que se burlen de mí, porque no me vayan a criticar, porque no me vayan a decir el santurrón, el aleluya, todo lo demás. Imagínate si Jesús se avergonzara de nosotros. ¿Sabes algo? Dios te ve a ti y a mí santo, justo, sin mancha, puro, como un príncipe coheredero de la salvación. Así te ve Dios. ¿Sabes por qué? Porque te ve a través de la sangre de Cristo. Pero si no nos viera a través de la sangre de Cristo, wow, nadie podríamos estar delante de su presencia sino solamente humillados y avergonzados. Entonces, mi pregunta es: ¿la gran comisión se habrá convertido en la gran omisión? Podemos declarar lo siguiente: bajo el gobierno de un Dios infinitamente santo, justo, sabio y amoroso,
obligado por su propia naturaleza de justicia y por el cuidado que tiene del bienestar de su universo a expresar su odio santo al pecado, la existencia del infierno es una necesidad. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto te costó tu salvación? Aquel que tienes la seguridad de salvación, ¿cuánto le costó? Nada. Es un regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo, pero a Jesús le costó todo por amor a ti y a mí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte. Es tan grave el pecado, las consecuencias del pecado eran tan graves que la única forma para perdonar nuestros pecados era la necesidad de un Salvador. Por eso Dios nos mandó a Jesús, a su Hijo amado, para que Él muriera en nuestro lugar, cargando por nuestros pecados, en un lugar que Él no merecía, sino que yo lo merecía por amor a mí. Y que debe de quedarme bien claro que si yo no comparto de ese amor a otra persona, que si yo no se lo comparto a mis seres queridos, pues ni les digas queridos, porque van directito al infierno. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué seguridad tienes de que vas a vivir el día de mañana? Jesús decía: no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué? Basta cada día tu propio mal, ¿sí o no? Nadie te asegura que saliendo te pueda dar un paro cardíaco, te atropelle un camión, etcétera. Nadie te lo puede asegurar. Nadie te lo puede asegurar. Te voy a compartir una experiencia. Fíjate que yo tenía un compañero en la prepa que obviamente cuando yo me convierto al cristianismo, conociendo la lacrototototota, porque no tengo otra palabra, es la bendición de ser laico, así es que pues, yo puedo decir las palabras tal cual, que no creo que se asuste nadie, porque peor eso llena allá afuera. Lacrota, eso era yo. Entonces obviamente mi amigo me rechazaba mucho cuando yo le quería predicar de Jesús. Era normal, él había visto todo lo que yo había hecho, había sido cómplice de mis fechorías, así es que podríamos decir que él no tan fácilmente. Pero me llama la atención que su mamá, en un día de las que me votó mi amigo, era mi vecino, vivía a la vuelta de mi casa, de su casa. Su mamá, yo vi un chorro de libros en búsqueda de Dios, acercándose a Dios, cómo encontrar a Dios. Y me llamó la atención, ¿por qué? ¿Sabes que Romanos dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios? Es decir, tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Dios te buscó a ti. Y los que están invitados por primera vez, les quiero decir algo: Dios te trajo aquí. No fue un amigo, no fuiste tú, no es que no tenías plan y se te cebó y bueno, pues vamos a aburrirnos a la iglesia. No. Dios tenía un plan. ¿Por qué? Porque hoy era el día en el que ibas a escuchar el evangelio. Este amigo, al rechazarme, bueno, me empezó a sacar plática a la mamá,
Obviamente la mamá antes me odiaba por sonsacar a su hijo, después ya no, porque vio que había habido un cambio en mi vida. Pero cuando me pregunta acerca de ese cambio, yo le hablo de Jesús. La señora, al final de que yo le prediqué el evangelio, emocionada estaba hasta las lágrimas, diciendo: tantos años esperé encontrar a Dios, nunca esperé que Él me encontrara a mí, y por fin sé que lo tengo en mi corazón. Yo me fui bien contento porque ella había recibido a Cristo. Nunca me imaginé que una semana después 2 ladrones iban a meter a su cochera. Su camioneta, ya traía una camioneta al año. 2 ladrones iban a meter y de un balazo la iban a matar. De un balazo la iban a matar. Todavía recuerdo que estábamos en el funeral de ella y mi amigo todavía estaba preocupado, sacando conclusiones de todas aquellas personas a las que nosotros les hicimos daño, diciendo: ¿no habrán sido estos o aquellos en venganza que nos hayan querido matar, que hayan matado a mi mamá? No lo sé, sería mentiroso decírtelo, porque antes de conocer al Señor Jesús, yo de una cosa estoy seguro: o estaría en la cárcel o estaría muerto. Por eso es que cuando me dijeron: ¿vas a la penal a predicar? Con todo gusto, porque si Cristo no hubiera llegado a mi vida, probablemente ese hubiera sido mi final. Así es que yo tenía una tranquilidad, mi amigo estaba desesperado. ¿Por qué? Porque había una culpabilidad dentro de él diciendo: no habrá sido en venganza por lo que yo le hice a fulano, a sutano, o cuando balaceé la casa de Perengano, etcétera. Él estaba preocupado, pero en mi corazón había paz. ¿De qué? De que algún día la voy a ver en el cielo, y algún día tal vez me diga: gracias por esos 20 minutos que apartaste para predicarme de Jesús. Gracias. Yo no lo sé, pero hermano, la vida no la tienes comprada. El infierno no es un castigo temporal. Creo que todos han escuchado acerca del purgatorio, ¿o no? ¿Han escuchado del purgatorio? Bueno, ok, les voy a decir lo que dice el Manual de Teología Dogmática del Vaticano, ¿de acuerdo? No es algo que inventé yo, no me la inventé yo. Esto dice el Manual de Teología Dogmática del Vaticano acerca del purgatorio. Dice: se llama purgatorio al destino intermedio de sufrimiento de quienes mueren en gracia de Dios. Bueno, pero sin haber purificado del todo sus pecados. Es la situación de dolor necesaria para limpiar por completo el alma y así entrar dignamente al cielo. En el cielo no se puede entrar con restos de pecados, porque se pasaría una vergüenza insoportable. Sin embargo, nuestro Dios, Señor Todopoderoso, no quiso enviar a esas personas al infierno Dios inventa el purgatorio como modo de purificación previo al cielo para quienes mueren en su gracia. Manual de Teología Dogmática del Vaticano, con todo el respeto que se merecen, salido de lo más profundo del infierno. ¿Por qué? Porque esto se lo inventaron en el año 593 después de Cristo. Es decir, que hasta el año 593 después de Cristo solamente existía cielo o infierno. Bueno, los mormones dicen hasta 1977 todos los que eran negros se iban al infierno. Bueno, que el católico no diga que hasta el año 593, a partir del 593 ya hay una segunda chance, ya hay chance. Con todo respeto a los católicos, eso es una herejía. Y eso es algo que contradice las palabras del Señor Jesucristo. Es algo que contradice la Biblia misma. La contradice. ¿Por qué? Juan 8:21 dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús dice que los que mueren en sus pecados no existe ninguna posibilidad de salvarse y ni de reunirse con Él en el cielo. Aún más, el escritor de Hebreos afirma lo siguiente, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay segunda oportunidad, no hay reencarnación,
No hay karmas ni nada de eso que tengo que puedo repetirlos y demás. No lo hay. Te mueres y directito al juicio y a donde te toca, te tocó. Eso es una realidad. Así que el castigo final para los que rechazan la gracia de Dios, el regalo de Dios, que es la salvación a través de Jesucristo, es el castigo eterno. Y Jesús mismo habló de eso. Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que al morir el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Si bien es cierto que hoy no voy a predicar del cielo, ese es uno de los términos que se le dan al cielo, el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea en el infierno, alzó los ojos estando, ¿cómo? En tormentos. ¿Y qué hizo? Y vio de lejos a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, ¿qué hizo? Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ojo, alzó los ojos. En el infierno la gente puede mirar. Estando en tormentos, es atormentada, sin descanso. ¿De acuerdo? Dando voces dijo: puedes hablar y puedes sentir en el infierno, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en vida y Lázaro males, pero ahora él es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que quienes quieren pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. El remordimiento, la preocupación por la familia, demasiado tarde. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos. Y él le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque alguno se levante de los muertos. Gran realidad. Si no crees lo que dice la palabra de Dios, aún venga alguien del infierno y te diga: existe, no creería la persona. Del rico podemos aprender varias cosas. A este rico nadie le puede ayudar en ese lugar de tormento y de agonía. El rico aprende que su condena es justa, porque en ningún momento pone una excusa de él. No está diciendo: no soy tan malo, a mí no me dijeron, nada. No pone excusas él. Se le responde la pregunta: ¿puede alguien que está ahora en el cielo alertar a su familia? No. Nadie del más allá puede alertarles de esa verdad que ahora ellos están experimentando. Es interesante lo que dice al rico, que es que la información contenida, porque es lo que dice Abraham, le dice: a Moisés y a los profetas tienen. Está hablando del Antiguo Testamento. Hablando del Antiguo Testamento. Dice: los tienen, con eso basta. Si con el Antiguo Testamento bastaba para saber de la existencia del infierno, imagínate con el Nuevo Testamento, donde tenemos 163 referencias y la mitad dadas por Jesús. No hay forma de eludir el tema del infierno, porque Jesús mismo no lo eludió, lo confrontó y nos confronta ahora que tu familia o mi familia sin Jesucristo, ese es el lugar para ellos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice un versículo. Sí, pero ¿qué hizo el carcelero de Filipos cuando dijo eso? Los sacó, los llevó a su casa, les limpió sus heridas, les dio de comer. Pablo y Silas les predicaron a su familia. Ellos creyeron y fueron bautizados.
Pero ¿quién llevó el evangelio? El carcelero, al que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo y tú y tu casa. No significa, yo soy salvo, entonces toda mi familia ya es salva. No, eres tú el que tienes que ir a predicarle. Y ellos tienen que creer. Y yo le tengo que predicar a mi hija que Jesucristo es el Salvador, porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Entonces, si tú naciste en una iglesia cristiana y has estado toda tu vida en una iglesia cristiana y jamás has aceptado a Jesús como tu Salvador, te voy a decir una cosa, también el lugar para ti es el infierno. No te confundas, hermano. Solamente aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador tienen la seguridad de la vida eterna. Solo aquellos que aceptan la gracia de Dios, el regalo de Dios, que es por medio de Jesucristo, pueden tener la seguridad de ir al cielo. El rico también aprendió que él fue condenado no por ser rico, sino por no arrepentirse. No se arrepintió. Aprendió que la clave para evitar ese lugar era escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Cuando le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos escúchenles. Es la forma de evitar el infierno. ¿Cómo? Escuchando la voz de Dios a través de su santa palabra. Desgraciadamente lo aprendió demasiado tarde. Y aunque se preocupó por su familia, ya no le sirvió de nada. Así que las penas del infierno consistirán en la privación de la presencia y del amor de Dios, de la ausencia de toda felicidad, de la perpetuidad del pecado, del remordimiento de conciencia de culpas pasadas y de las oportunidades desaprovechadas de haber aceptado a Jesús como su Salvador. La convicción íntima de ser objeto de la justa ira de Dios y todos los demás sufrimientos del cuerpo y alma que son resultados naturales del pecado o los castigos estipulados por medio de la ley de Dios. Pero, ¿quiénes son condenados? Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ok. Ponle tu nombre, ¿perfecto? Vamos a leer esa partecita. Porque de tal manera amó Dios a Luis. Porque de tal manera Dios me amó a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que si Luis en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a Luis, sino para que Luis se salve por medio de él. Si Luis en él cree, no será condenado. Pero si no cree, ya fue condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, hermano, te quiero decir algo. Para el pecado hay una solución, Jesucristo. Pero para la incredulidad no hay solución. Si tú no puedes creer, ya fuiste condenado. Juan 3:18 dice, otra vez ponle tu nombre o el nombre que quieras. Si Luis en él cree, no es condenado. Pero si no cree, ya, desde este momento, ahorita, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quiénes se salvarán? Los que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si dentro de ti, o dentro de quienes nos vean por internet, o después escuchen el video o algo, les llega una vocecita que les dice, ¡ay, qué fácil! Algo así, discúlpame, no fue ni fácil ni barato, porque tu salvación fue pagada con precio de sangre santa del Hijo de Dios. Ese fue el precio que se tuvo que pagar para tu salvación y mi salvación. En la misma parábola del rico y Lázaro, checa algunos aspectos. Los arrepentidos serán castigados sin misericordia. Los no arrepentidos serán castigados sin misericordia. El castigo no es en fundamento de las obras, porque no hay salvación por obras. No es que yo me porto bien, sino que Dios me da un regalo, sino del arrepentimiento. Cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, tú te estás arrepentiendo
porque reconoces que eres un pecador y que no puedes hacer nada para salvarte. Y clamas a Él. Es decir, el infierno, como lo vemos en el rico, la persona ve, huele, oye, respira y siente. Esto sobrepasa toda la imaginación humana. Ahora, otra vez te hago la misma pregunta. Piensa en tus seres queridos, tus amigos, tus vecinos y todos ellos. Y dime, si ellos murieran en este momento, ¿a dónde irían? Piénsalo ahí desde tu lugar. Piénsalo. ¿A dónde irían? Si no tienen a Jesús, ¿sabes a dónde irían? Al infierno. En una ocasión le preguntaron a un predicador llamado Billy Graham, muy conocido, creo que el más conocido del mundo. Un hombre, burlándose del evangelio, le dijo: o sea que tú me dices que si Hitler en su lecho de muerte aceptó a Jesús como su salvador, ¿se va a ir al cielo? Y si la Madre Teresa de Calcuta, siendo una mujer santa, nunca creyó en Cristo como su salvador, ¿se va a ir al infierno? Billy Graham le dijo: sí, porque Dios puede aceptar al peor de los pecadores por medio de la sangre de Cristo, pero no al mejor de los hombres sin Cristo. No puede. Solamente la sangre de Cristo es la que nos limpia. Romanos capítulo 10, 8 al 15 dice, Romanos 10, 8 al 15, ¿mas qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predica la iglesia cristiana. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia, ni judíos ni griegos, pues el mismo Señor es de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, hombre, blanco, hombre, mujer, negro, blanco, lo que tú quieras, rico, pobre, lo que sea, todo aquel hombre que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Ahora pues, iglesia, ese es el reto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en el que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Jesús dijo en Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Por tanto, tu iglesia, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, que he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es que, iglesia, ¿por qué me voy a preocupar si mi vecino me saca la lengua? Total, se lo pierde. A ver, que quede algo bien claro. ¿Quién produce en nosotros el querer como el hacer? Dios. ¿De acuerdo? Ok. ¿Quién es el que convence? ¿Quién es el que debe de ir a predicar el evangelio? Nosotros. Pero ¿quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio al hombre? El Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Y quién es el que toma la decisión si acepta o no a Jesucristo? La otra persona. ¿De acuerdo? Entonces tu chamba y mi chamba es predicar de Cristo, nada más. La obra que Dios haga en él y la decisión que él tome de aceptar o rechazar a Dios, ese ya no es problema tuyo. Eso ya es algo entre él y Dios. ¿De acuerdo? Pero tu trabajo y mi trabajo sí corresponde ir y llevar las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuántos pies hermosos hay en este lugar que anuncian la paz o que van a anunciar la paz y las buenas nuevas a un mundo que necesita a Jesucristo? Yo te invito de verdad, hermano, de verdad, que ya dejes de ser la gran omisión, sino que seamos la gran comisión. De verdad. Hay un mundo perdido. Basta prender las noticias. Hay un mundo necesitado. Ocupamos otro presidente.
No. ¿Ocupamos más seguridad? No. ¿Ocupamos más empleo? No. Ocupamos que Dios venga sobre este país y realmente Él tome las riendas de nuestro país y Él diga que hay Dios sobre México. Y esa es chamba nuestra, hermano. Somos la carta de presentación del Señor. Somos nosotros los que debemos llevar las buenas nuevas. Somos nosotros los que debemos de compartir el Evangelio. Imagínate esta escena. Imagínate que vas caminando por la calle y en un edificio de 10 pisos se va cayendo un piano. Tú no te das cuenta. Vas caminando y el piano viene directo a ti. Llega un hombre corriendo y te empuja y el piano le cae a él. Tú quedas salvo. Y este hombre moribundo te dice: hazme solamente un favor. Entrega esta carta. Entrega esta carta a mis seres queridos, por favor. ¿Le negarías el favor? Pues esa carta ya no la dejó Jesucristo. Él pagó por nosotros. Él pagó lo que yo debía haber pagado. Y esa carta se llama el Evangelio. Las buenas nuevas. Ahora, ¿estás dispuesto para hacerlo? ¿Para aceptarlo? Segundo video. El mundo no los merecía. Hebreos 11:18. No es necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no se puede perder. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10. Esteban, año 34. Santiago, año 45. Marcos, año 64. Pedro, año 69. Pablo, año 69. Andrés, año 70. Mateo, año 70. Lucas, año 93. Policarpo, año 168. Persecución dioclesana, año 300. Pelagio de España, año 925. 200 valdenenses quemados, año 1200. Juan Hus, año 1415. William Edvald, 1536. Julián Hernández, 1560, con los protestantes españoles. Juan Hamilton, misionero. La familia, 200 misioneros y decenas de miles de cristianos en la rebelión en China en 1900. Pero en el siglo XX, se estima que el número de mártires cristianos por el Evangelio fue de 45 millones de personas dispuestas a morir por Jesús, más que en todos los demás siglos sumados. Alemania, 1945. Ecuador, 1956. Martin Luther King, 1968. Laos, 1973. Estados Unidos, 1999. Y en el 2007, Turquía, Afganistán, Palestina.
Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis combatido hasta la sangre. Hebreos 12, 1 al 4. ¿Sabes algo, hermano? Millones de personas dieron su vida para que tú y yo conociéramos el Evangelio. Y miles de personas la siguen dando hoy en día. ¿Sabes que el estado de Chiapas tiene aproximadamente 1000 pastores en persecución, cuyas iglesias han sido destruidas, quemadas, violadas sus mujeres, etcétera? Pero el estado de Chiapas tiene un 25% de cristianismo, mientras nosotros tenemos un 0.5%. Jalisco, Chiapas tiene un 20 al 25% de cristianos. Yo te pregunto, iglesia, ¿es necesaria una persecución así para que nosotros despertemos y prediquemos el Evangelio? Espero que no. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y a los gentiles a los que ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por eso es que ponte de pie, iglesia. Ponte de pie y cierra tus ojos. Porque aquí hay dos llamamientos del Señor. Dos llamamientos que nos hace. Así con los ojos cerrados. El primer llamamiento es todas aquellas personas que estén aquí, que sinceramente no sepan a dónde irían si en este momento murieran. Es el primer llamamiento. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, he aquí estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, entraré en ti, cenaré contigo y tú conmigo. Si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador, hoy es el día. Hoy es el día. Voy a pedirles a todos que repitan esta oración conmigo. Todos vamos a orar así. Que quede claro, no lo hagas en silencio. No te avergüences. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que dile así a Jesús: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero en este momento y en este lugar yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto ese regalo que es la vida eterna que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, en tu nombre, amén. Y espero que hagas esta oración conmigo, porque es una oración de compromiso ante Dios. Promete solamente si vas a cumplir, y ten la seguridad que Dios va a recompensar. ¿Tienes una depresión? Yo te voy a dar la solución a la depresión. No hay nada más sano para la depresión, no hay nada que alivie más la depresión que compartirle a alguien a Cristo y que éste acepte a Jesús. Créemelo, créemelo, no hay mejor pastilla contra la depresión. Porque cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que mis problemas no son nada, porque Él ni siquiera esperanza tenía. Yo tendré problemas, pero tengo un Dios todopoderoso que me sustenta y que suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Pero aquel que no tiene a Cristo está muerto y sin esperanza en vida. Ellos necesitan a Jesús. Y Dios, hermano, no va a enviar un ángel a predicar el evangelio. Te envía a ti y me envía a mí. ¿Vas a aceptar el reto? ¿Vas a ser lo suficientemente valiente como aquellos hombres que predicaron el evangelio para que tú escucharas el evangelio? ¿O simplemente vas a ser un cobarde que se avergüenza de Jesús y que aquí en la iglesia eres uno y fuera de ella eres otro? Yo de verdad espero, si tienes un primo, un vecino, un tío, un conocido que no conoce a Jesús, lo único que tienes que hacer es ponerle un video, sentarlo contigo 40 minutos. Esa es tu chamba. El Espíritu Santo obrará en él su corazón y la decisión, él la decidirá si la acepta o no. Si tú aceptas ese reto, entonces ora conmigo lo siguiente: Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque he sido negligente, porque he sido necio, porque a veces me he avergonzado de decir a los demás que soy cristiano. Gracias por este mensaje. Gracias por las veces que nos hablaste del infierno. Porque hoy tengo conciencia de que todos mis seres queridos, que todos mis amigos y conocidos que no te tienen a ti, van directo al infierno. Úsame. Úsame, Señor. Y que mucha gente venga a tus pies a través de mí. Yo acepto ese reto. Tú pon palabra en mi boca para compartirles. Dame el valor para ponerles esta película. Dame el valor para predicar tu palabra. Yo acepto ese reto de la gran comisión. Gracias. En tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Yo de verdad espero, hermano. De verdad espero. Y es mi oración. Y es mi oración. Que esto no lo dejes en balde.